Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 2. Vamos a continuar con esta asignatura, pero ya cambiando de unidad. Hasta la clase pasada habíamos visto movimiento oscilatorio y ondulatorio, habíamos terminado de ver la última parte de ondas, habíamos resuelto ejercicios correspondientes a ondas. Esta unidad es una unidad que corresponde a temperatura y calor, ¿sí? Es una breve, muy pequeña introducción a lo que es la termodinámica, porque aquí ya comenzamos a ver contenidos referentes a los efectos térmicos, los efectos de la temperatura en los sistemas. ¿Qué pasa cuando un sistema se somete a un cambio de temperatura? Por ejemplo, cuando aumentamos la temperatura, cuando disminuimos la temperatura. ¿Sí? Eso es algo de lo que vamos a ver, pero como les digo, termodinámica es un área muy amplia, muy grande, que seguramente ustedes van a ver en su carrera, más adelante, en el cuarto, quinto, sexto semestre, séptimo semestre, dependiendo de su carrera, van a ver un curso de termodinámicas y bueno, por eso acá tenemos esta unidad para que ustedes cuando lleguen allá ya tengan al menos una idea de ciertos conceptos muy básicos que es lo que vamos a tratar aquí. Esta unidad, bueno, comienza hoy, debería terminar el 9 de octubre. Vamos a tener 5 puntos, que a pesar de que son 5 puntos, en realidad se avanza muy rápido, porque como les dije, esto es una breve introducción a la termodinámica. Vamos a ver qué es temperatura y el equilibrio térmico, termómetros y escala de temperaturas, expansión térmica, cantidad de calor, y calorimetría y procesos de transferencia de calor, es decir, cómo se transfiere el calor en los sistemas. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con unas definiciones de lo que es temperatura y de lo que es calor. Estas son palabras que nosotros normalmente utilizamos en el día a día. Por ejemplo, decimos, hoy está haciendo calor. Hoy la mañana amaneció fría. Entonces, ¿a qué nos referimos realmente cuando decimos que está haciendo calor o que está haciendo frío? ¿Por qué nos referimos a calor y a frío allí? ¿Sí? Porque nosotros usamos estos términos y los usamos de una forma parecida. Entonces es porque básicamente en la vida cotidiana lo usamos a la ligera, ¿sí? Sin tener en cuenta realmente la diferencia física de cada uno de estos conceptos. La temperatura y el calor son dos conceptos que están estrechamente relacionados, pero no son exactamente lo mismo, ¿sí? Están estrechamente relacionados, pero son dos conceptos diferentes. Como tenemos acá, por ejemplo, nos dice que la temperatura no es energía y que el calor sí es energía. ¿Ve? Comenzando por allí, ya tenemos una pequeña, gran diferencia. Un concepto se refiere a energía y otro concepto se refiere a algo que no es energía propiamente. Pero, ¿por qué está estrechamente? ¿Por qué le digo que está estrechamente relacionada? Porque aunque no es energía, es básicamente una medida de ella. ¿Sí? La temperatura no es energía, pero es una medida de ella. ¿Sí? Entonces, se pueden preguntar, oye, pero ¿cómo si la temperatura no es energía? Entonces es una medida de la energía. Ah, simplemente porque nosotros podemos relacionar
¿sí?, la energía térmica o la energía calórica que hay en un sistema a través de la temperatura, porque hay una relación directa, ¿sí? Pero no podemos decir, por ejemplo, hoy está haciendo 24 grados de energía, o ¿qué temperatura? ¿Cuál es la situación climática de hoy? Ah, hoy está haciendo 24 joules. No, nosotros no nos referimos así en el día al día. Por ejemplo, cuando nosotros medimos la temperatura a nivel climático para reportar el clima del día a día, nosotros decimos, hoy va a ser 25 grados, hoy va a ser 10 grados, hoy va a ser 0 grados, depende de la temperatura que vaya a marcar un aparato que se llama termómetro, que se usa para medir la temperatura, que lo vamos a ver más adelante. Nosotros nos referimos a un grado de algo, ¿sí? Y ese grado de algo es una medida, me puede decir, me puede indicar cómo es la energía, ¿sí? Entonces, la temperatura solamente me va a decir cómo puede ser la energía en un sistema, ¿sí? Pero no me dice exactamente qué energía tengo, ¿sí? No me dice cuál es la magnitud, cuál es la cantidad total de energía que tengo. ¿Por qué? Porque eso va a depender de cómo sea el sistema. Hay sistemas que con poca cantidad de energía aumenta mucho su temperatura y hay sistemas que necesitan bastante energía para cambiar la temperatura del mismo. Pero ¿qué es lo que sí podemos nosotros establecer? Que hay una relación estrecha entre la temperatura y el calor. ¿Sí? El calor nosotros lo podemos definir como la energía total del movimiento molecular del cuerpo. ¿Sí? La energía total del movimiento molecular. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos un cuerpo está hecho o está conformado por átomos y moléculas. Estas moléculas pueden estar quietas o se pueden estar moviendo. Entonces, el calor lo que me indica es la energía del movimiento de esa molécula, ¿sí? Si recordamos la parte de mecánica, cuando un cuerpo se está moviendo, tiene una cierta cantidad de energía. Entonces, en este caso, cuando las moléculas se mueven, hay una cierta cantidad de energía, ¿sí? Y mientras mayor sea ese movimiento molecular, mayor va a ser esa cantidad de energía, que se llama calor, ¿sí? Entonces, ¿cómo relacionamos el calor entonces a la temperatura? Bueno, básicamente, un cuerpo que tiene mayor cantidad de energía, su temperatura es mayor. Y un cuerpo que tiene menor cantidad de energía, su temperatura es menor. Por eso es que nosotros nos referimos a que hace calor cuando la temperatura está alta y que hace frío cuando la temperatura está baja. ¿Sí? Entonces, en realidad es que cuando la temperatura está alta hay mayor calor y cuando la temperatura está baja hay menor calor. ¿Sí? Y el calor es la energía del sistema, la energía del movimiento molecular que hay en el sistema. Entonces, cuando le aumentamos la temperatura a un cuerpo, estamos aumentando el calor en el cuerpo y esto hace que haya movimiento molecular, ¿sí? Entonces, el calor es la energía total del movimiento molecular y es una energía. Entonces, cuando nosotros hablamos de calor, nosotros hablamos de transferencia de energía, ¿sí? Entonces, sabiendo ya qué es la temperatura y sabiendo qué es el calor, nosotros podemos comenzar a establecer
principios en base a estos dos conceptos. Por ejemplo, tenemos lo que se conocen como las leyes de la termodinámica, ¿sí? Tenemos primera ley, segunda ley, tercera ley de la termodinámica, y también tenemos una ley de la termodinámica que conocemos como la ley cero de la termodinámica, y no es más que la ley del equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir ley del equilibrio térmico? Bueno, esto lo podemos intuir, lo podemos saber básicamente a través de su nombre, equilibrio térmico. Cuando nos referimos a un equilibrio, quiere decir que algo está estable. Por ejemplo, cuando en mecánica clásica, mecánica newtoniana, hablamos que un sistema está en equilibrio, quiere decir que no existe cambio en su estado de movimiento, ¿sí? Es decir, que la sumatoria de fuerza es igual a cero y por ende no hay aceleración en el sistema, y si no hay aceleración en el sistema no hay cambio en el estado de movimiento. En este caso, cuando hablamos de equilibrio térmico, lo que queremos decir o a lo que nos referimos es que no existe cambio en la temperatura del sistema, ¿sí? Vean, térmico, ya empezamos a hablar de conceptos que tienen que ver con temperatura. Temperatura y equilibrio térmico. Cuando no hay un equilibrio térmico en un sistema, la temperatura varía. Aumenta, disminuye. ¿Por qué? Porque no está en equilibrio el sistema. Si el sistema no está en equilibrio, va a variar la temperatura. Por eso es como cuando yo comienzo a transferir calor en un sistema, por ejemplo, agarro una olla, le coloco agua, la pongo en la cocina y le enciendo la hornilla, ¿sí? El gas que comienza a quemarse y genera la flama, esta flama contiene una cierta cantidad de energía calórica, y esa energía calórica se transfiere al agua. Bueno, inicialmente se transfiere a la olla y de la olla se transfiere al agua. ¿Y qué pasa? Como no está en equilibrio térmico, el agua comienza a aumentar su temperatura porque no hay equilibrio térmico. Entonces, cuando hablamos de equilibrio térmico, quiere decir que ya un sistema deja de tener transferencia de energía calórica y llega a su punto estable de temperatura, es decir, donde no existen más cambios de temperatura. Por eso es que se llama la ley de equilibrio térmico y es la conocida ley cero de la termodinámica. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos dice la ley cero de la termodinámica? Nos establece que si los objetos A y B, por ejemplo acá, A y B, en este caso A y B, si estos dos objetos se encuentran en equilibrio térmico, aquí dice, si están separados en equilibrio térmico con un tercer objeto C, en tal caso A y B están en equilibrio térmico entre sí. Es decir, si yo tengo este sistema y ese sistema está en equilibrio térmico con este sistema B, C, y este sistema C está en equilibrio con B, eso implica que A y B también están en equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, si A y C tienen la misma temperatura y esa temperatura es, por decir algo, 10 grados Celsius, y B tiene la misma temperatura que C, que es 10 grados Celsius, entonces, obviamente, A y B también tienen la misma temperatura, que es 10 grados Celsius, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que establece la ley cero de la termodinámica. Si yo tengo un sistema, ¿sí?, que está compuesto por 3 o más objetos, o 2 objetos, ¿sí? Si los dos objetos tienen la misma temperatura, están en equilibrio térmico. Si tengo 3 objetos, ¿sí?, objeto A, B y C. Si A está en equilibrio térmico con C y B está en equilibrio térmico con C, entonces A y B también están obligatoriamente en equilibrio térmico. Y así lo podemos extender a un sinnúmero de objetos dentro de un sistema, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la
ley cero de la termodinámica. Ahora, termómetros y escala de temperatura. ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando medimos, necesitamos tener ciertos patrones con los cuales nos podamos guiar y podamos establecer qué cantidad de una magnitud física hay en un sistema. En este caso, cuando nosotros nos referimos a la parte térmica, cuando estamos viendo física, la parte térmica, lo que es termodinámica, nosotros necesitamos medir la temperatura. Entonces, ¿cómo podemos medir nosotros la temperatura? Bueno, existen unos instrumentos, unos dispositivos que nos permiten medir la temperatura que hay en un sistema. Y estos dispositivos son los termómetros, eso lo sabemos todos. Siempre hemos, desde pequeños, oído hablar de los termómetros para medir, por ejemplo, la fiebre, ¿sí? Cuando uno tiene fiebre, te ponen un termómetro en la boca, ¿sí? Ya existen muchísimos tipos de termómetros. Y ese termómetro me indica qué temperatura tiene un sistema. En el caso cuando medimos la fiebre, ¿qué me indica? La temperatura que tiene, ¿qué sistema? El organismo de uno, ¿sí? Lo ponemos dentro de la boca y como todo el organismo de uno, al menos interiormente, está a la misma temperatura, entonces cuando se llega al equilibrio térmico marca la temperatura que tiene el cuerpo. Y así podemos medir cualquier sistema, un vaso de agua con hielo, el vino, por ejemplo, hay los países que tienen cultura vinícola, que beben vino, hay muchas personas que beben el vino a una cierta temperatura y lo que hacen es meter un termómetro para el vino. Los chefs también tienen termómetros que meten, por ejemplo, en la carne, en el pollo, en algún vegetal, lo incrustan en él y entonces cuando el pollo llega a una cierta temperatura, ellos saben que están al punto de cocción que ellos quieren, ¿sí? Entonces, el termómetro es simplemente un dispositivo que sirve para medir la temperatura de un sistema. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace basado en las propiedades físicas de los sistemas. Entonces, por eso es que tenemos diferentes tipos de termómetros, ¿sí? Y los termómetros se basan en el cambio de una propiedad física a medida que cambia una temperatura. ¿Y qué se hace? Se hace simplemente una calibración. Tenemos entre algunos, entre muchos tenemos, por ejemplo, termómetros que su temperatura varía, que cuando su temperatura varía el volumen del líquido, por ejemplo, o puede variar las dimensiones de un sólido, o puede variar el volumen de gas, o puede variar la presión de gas a un volumen constante o el volumen de un gas a una presión constante, la resistencia eléctrica de un conductor, el color de un objeto, ¿sí? Por eso existen diferentes. Por ejemplo, estos tres que tenemos acá son tres tipos de termómetros. ¿Y en qué se basa? Por ejemplo, este es la expansión de un líquido, ¿sí? A medida que cambia la temperatura. Entonces, por ejemplo, en los líquidos, los termómetros comunes que conocemos, que usan mercurio, ¿qué hacen? Se calibra que haya unas ciertas marcas, unas ciertas rayitas, que eso están medidos, calibrados, de manera tal que desde una rayita a la otra, por ejemplo, si nosotros tenemos acá nuestro mercurio, nosotros decimos, bueno, el mercurio está allí. Y está allí cuando es, por decir algo, 0 grados.
Entonces, como el mercurio se me puede expandir con la temperatura, es decir, cuando yo aumento la temperatura, el mercurio se expande. Tiene esa propiedad, el mercurio se expande. Cuando disminuyo la temperatura, el mercurio se contrae. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, digo, aumento en 1 grado la temperatura, ¿sí? Bajo sistemas controlados, hago la calibración y sé que hasta aquí aumenta 1 grado. Cuando aumenta otro grado, es la misma medida porque se expande de manera constante. Entonces acá tendría 2 grados. Ya luego vamos a ver expansión de material. Y así sucesivamente. Entonces cada vez que aumenta una línea, aumenta 1 grado. ¿Sí? Cuando ya está calibrado y se vende, ¿qué pasa? El termómetro va a un sitio y dependiendo de la temperatura que esté en el sitio, va a expandirse o va a contraerse. Así funcionan los termómetros, por ejemplo, de mercurio. Entonces, si yo agarro el termómetro de mercurio, en el ambiente está haciendo 25 grados y me marca 25 grados, y yo agarro un vaso con hielo y meto el mercurio dentro del vaso con hielo, uno va a ver cómo ya el mercurio va a bajar. ¿Por qué? Porque se contrae. ¿Sí? Y si lo saco del vaso de agua con hielo y lo dejo a temperatura ambiente, él va a estar frío, ¿sí? Y a medida que se va calentando, el mercurio se va expandiendo. Entonces tenemos este tipo de termómetro. Tenemos, por ejemplo, los termómetros digitales, que básicamente lo que me hace es medir la resistencia eléctrica de un conductor, ¿sí? A medida que cambia la temperatura, aquí hay una termocupla, esa termocupla lo que hace es, bajo una calibración, me mide una diferencia de potencial, ¿sí? Que corresponde a una cierta cantidad de corriente eléctrica y bajo ciertas características de el tipo de material que se ha usado, uno puede saber cuánto va a cambiar en el voltaje o cuánto va a cambiar la corriente eléctrica de ese conductor a medida que aumenta en 1 grado, en 2 grados la temperatura. Y con eso podemos calibrar y hacer que nos mida en una pantalla digital la temperatura exacta. Pero ¿qué es lo que hace? Acá, por ejemplo, lo que se hace es medir la variación de la expansión o contracción de un líquido, ¿sí? Pero ya nosotros podemos correlacionar esa expansión con la temperatura. Aquí, ¿qué me mide? La resistencia eléctrica de un conductor, que ya la puedo relacionar con el cambio en la temperatura. En este caso, por ejemplo, cuando cambia el color, ¿sí? Va cambiando el color a medida que la temperatura va variando. Es decir, si es 35 grados, va a estar acá. Si es 36 grados, este va a tener un color, otro color, y nosotros podemos, a medida que cambia la temperatura del color de ese material, podemos saber qué temperatura es la que se está midiendo. Entonces, como les decía, uno de uso cotidiano es el termómetro de mercurio, ¿sí? Hay también termómetros de alcohol, pero por ejemplo, un termómetro de mercurio, aquí hacen la experiencia, tienen un tubo de ensayo con agua que está a una cierta temperatura, mayor a la temperatura que está en el ambiente. Por ejemplo, se tiene el termómetro a una temperatura ambiente de 20 grados y cuando se mete al agua que está ligeramente mayor, o bueno, aquí no es ni siquiera ligeramente mayor, es un 50% más alto, entonces el termómetro pasa de medir 20 a medir 30. ¿Por qué? Porque se expandió, porque hubo un cambio, un incremento en la temperatura del sistema. Entonces, la propiedad física que cambia en este caso, en este tipo de termómetro, es el volumen. Entonces, cualquier cambio de temperatura en el intervalo del termómetro se define como proporcional al cambio de la longitud del termómetro, lo que les acabo de explicar. Se hace una calibración, se mide en un sistema calibrado donde hay otro termómetro ya
calibrado, otros sistemas donde podemos medir exactamente la temperatura y vemos cuando varía la temperatura 1 grado, vemos cuánto se expandió y allí hacemos unas líneas, aumentamos otro grado, hacemos la línea, otro grado la línea, y como el volumen se debe expandir de una manera lineal, entonces podemos hacer líneas correspondientes a ese cambio de manera gradual porque sabemos que se va a expandir la misma cantidad. Entonces hacemos la lineecita y ya sabemos que cuando aumente, por ejemplo, 10 grados va a aumentar 10 líneas. Cuando aumenta, por ejemplo, 5 grados serán 5 líneas y así sucesivamente. ¿Sí? A ver, aquí le coloco uno de dichos sistemas, una mezcla de agua y hielo en equilibrio térmico a presión atmosférica. Bueno, aquí es escala de temperatura. También tenemos otros tipos de termómetros, por ejemplo, el termómetro de gas a volumen constante y la relación que tiene con la escala absoluta. Vean, cuando nosotros tenemos y medimos la temperatura, se mide de acuerdo a una escala. Por ejemplo, acá, cuando nosotros vemos el termómetro de expansión de volumen de un líquido, normalmente estos termómetros se ponen por un lado la temperatura en grados Celsius y por otro lado la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto simplemente son dos sistemas de energía. Por ejemplo, acá nosotros lo podemos configurar en grados Fahrenheit o lo podríamos configurar en grados Celsius. Acá también, vean, tienen Fahrenheit, tienen Celsius y tienen Fahrenheit. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros es como cuando en cualquier problema físico definimos un sistema de unidades. Entonces, la temperatura la podemos trabajar de acuerdo a unas escalas que existen, ¿sí? Tenemos muchas escalas, entre ellas la escala Celsius, que son las más usadas, la Celsius, la Fahrenheit y la Kelvin, por ejemplo, son las tres más usadas. La escala Kelvin es la escala de temperatura absoluta. ¿Por qué? Porque el 0 Kelvin es el 0 absoluto en temperatura. Es decir, más allá de eso, no puede haber temperatura, ¿sí? Es decir, la temperatura puede bajar hasta 0. Pero ¿qué pasa con la escala Celsius y la escala Fahrenheit? La escala Celsius y la escala Fahrenheit, cuando la temperatura llega a 0, aún puede ir más abajo. Por eso es que nosotros podemos conseguir temperaturas negativas de menos 10 Celsius, grados Celsius, menos 20 grados Celsius, menos 30 grados Celsius. Pero en la escala Kelvin, que es la escala absoluta, existe el 0 absoluto. ¿Sí? Es lo que conocemos como el 0 absoluto. Y es la temperatura mínima teórica a la que puede llegar un sistema. Más allá de eso, no puede existir temperaturas, ¿sí? Es decir, en la escala Kelvin no existen temperaturas negativas. Las temperaturas comienzan en 0, la más baja, y aumentan. Ahora, la temperatura absoluta o el 0 absoluto, que se encuentra a 200, a menos 273.15 grados Celsius, es una temperatura que todavía no se ha podido medir en un sistema. Es decir, no hay ningún sistema medido, que lo puede haber, no hay ningún sistema hasta el momento medido que haya llegado a el 0 absoluto o 0 Kelvin. Se han acercado muchísimo bajo sistemas que son bastante complejos, ¿sí? Diseñados con alta tecnología y se acercan bastante al 0 absoluto, pero no se ha podido medir un sistema que tenga esa temperatura. Entonces, básicamente, ¿cómo midieron el 0 absoluto? Para esto se basaron en un termómetro
de gas a volumen constante, que es lo que hace este termómetro. Este termómetro tiene una cantidad de volumen acá. El volumen no cambia, la cantidad de volumen no cambia no cambia dentro del termómetro, ¿sí? Y tampoco va a cambiar, no se va a expandir ni contraer, por decirlo de esta manera. Y se tiene un cierto gas que se encuentra a una cierta temperatura. Entonces, este termómetro se somete a un cambio en la temperatura y este gas comienza a cambiar la presión. Cuando cambia la presión, ¿sí? Para que la presión se mantenga, para que este volumen se mantenga constante, esta presión va a variar. Y a medida que medimos esta altura a la que varía el volumen, va a estar relacionada con una cierta temperatura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hicieron diferentes ensayos con diferentes gases, por ejemplo. Entonces, lo que vemos aquí en este experimento que ellos hicieron es usar, por ejemplo, diferentes materiales y hicieron varios ensayos con diferentes gases. Por ejemplo, cambiaron la temperatura, ¿sí? Y a medida que cambiaba la temperatura, como el volumen se debe mantener constante, entonces a medida que cambia la temperatura, la presión del gas tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque si no cambia la presión del gas y la presión del gas siempre es la misma, entonces debería cambiar al menos el volumen, pero algo tiene que cambiar. Entonces, como el volumen es constante, lo que tiene que cambiar es la presión. Por eso es termómetro de gas a volumen constante. Cambia la presión del gas. Entonces, para diferentes sistemas agarraron y midieron, bueno, en 100 grados, el ensayo 3 con un gas número 3, la presión medio acá, para un gas número 2, la presión medio acá, para un gas número 1, la presión medio acá. Entonces, midieron en 0, en 10, en 20 y en diferentes temperaturas hasta 200 y realizaron gráficas que tenemos acá. Por ejemplo, para el ensayo 1, ese gas se comportó de esta manera. Cambió la presión del gas con el cambio de temperatura de esta manera, para el ensayo 3 de esta manera, para el ensayo 2 de esta manera, y así pudieron haberlo hecho con muchísimos gases diferentes, ¿sí? Y todos en este rango tenían medidas diferentes. Por ejemplo, para el 3 tenemos este valor de la presión, para el 2 este valor de la presión, para el 1 este valor de la presión. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque dependiendo del rango de temperatura y presiones que vayamos a usar, nosotros podemos usar termómetros con gases diferentes que miden temperaturas diferentes, ¿sí? O presiones diferentes, si queremos verlo de esta manera. Pero, ¿qué fue lo interesante? ¿Qué fue lo interesante de este ensayo? Que ellos realizaron este ensayo y en la parte de 0 hasta 200 grados se comportó de esta manera y se preguntaron, bueno, ¿qué pasa cuando vamos más bajo del 0? ¿Sí? Quizá por aquí todavía pudieron medir hasta cierto punto, pero llegó un punto donde no podían seguir midiendo, ¿sí? Temperaturas más negativas. Entonces, ¿qué pasó? Ellos lo que hicieron fue una extrapolación, ¿sí? Usaron matemáticas y extrapolaron todos los datos que tenían. Es decir, por ejemplo, usaron una cierta cantidad de datos, ¿sí? Muchísimos datos en un cierto intervalo e hicieron una extrapolación a temperaturas mucho más bajas.
Entonces, ¿cuál fue el gran hallazgo que se llegó acá? El gran hallazgo, en este caso, fue que a pesar de que todos se comportaban diferentes a estos niveles de temperaturas, cuando estábamos acá, ¿sí? En estos rangos de temperatura, cuando lo extrapolaron a temperaturas más y más y más y más bajas, se dieron cuenta que todos los gases se encontraban en un punto en común. ¿Sí? ¿Y cuál fue ese punto? Bueno, en la escala de temperatura Celsius fue menos 273.15 grados Celsius. En ese punto negativo, es decir, cuando la temperatura descendió hasta menos 273.15 grados Celsius, allí se encontraron las curvas de los diferentes gases. ¿Sí? Y cuando llegaron allí, ya no descendieron más. Entonces, ¿qué quiso decir esto? ¿Cuál fue el gran hallazgo? Que existe una temperatura absoluta a la que todo sistema va a llegar y no va a ir más allá de eso. ¿Sí? Por encima de esa temperatura, cada sistema puede tener una temperatura diferente. Pero llegado a ese punto lejano, todos van a llegar al mismo sitio. ¿Por qué? Porque es la temperatura absoluta. ¿Y a qué se corresponde esa temperatura absoluta? A que es el punto donde ya no existe movimiento molecular. ¿Sí? Cuando nosotros enfriamos un sistema y lo enfriamos y enfriamos y enfriamos, ¿sí? Las moléculas reducen su movimiento al mínimo. ¿Sí? Reducen y reducen y reducen el movimiento, pero siempre queda un pequeño movimiento molecular. ¿Sí? Y ese pequeño movimiento molecular me genera una cierta cantidad de energía y por ende una temperatura que por más negativa que sea, sigue habiendo una temperatura. Pero cuando llega al cero absoluto, quiere decir que no existe más movimiento molecular. Es la temperatura en la cual un sistema ya no posee energía. Allí no hay energía en el movimiento molecular. ¿Sí? Y ese es el cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura en la cual ya no existe movimiento molecular en el sistema. Y bueno, cuando hablamos de temperaturas y cuando resolvemos, sea que hablemos de temperatura en lo cotidiano, no. O sea que hablemos de temperatura en resoluciones de problemas físicos, en física, en química, en ingeniería, siempre tenemos que tener escalas de temperatura. Y existen, entre muchas, estas tres escalas principalmente, que son la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. ¿Sí? Pero todas miden temperatura, solo que cada una tiene su propia variación. Pero como todos miden temperatura, entonces hay una relación entre una escala y otra. ¿Sí? Por ejemplo, acá nosotros tenemos que para medir, si nosotros queremos tener, por ejemplo, la temperatura en grados Celsius, la temperatura en grados Celsius es la temperatura absoluta menos 273. ¿Sí? Es decir, esta es la temperatura en Kelvin, y si a esa temperatura en Kelvin le restamos 273, vamos a tener la temperatura en grados Celsius. ¿Sí? La escala Fahrenheit también tiene su escala, tiene sus medidas, y nosotros agarramos un termómetro en Fahrenheit, medimos y nos va a decir 25 Fahrenheit, 50 Fahrenheit, 100 Fahrenheit. Entonces, si nosotros queremos llevar Fahrenheit a Celsius, Celsius a Fahrenheit, podemos, por ejemplo, usar
esta relación que tenemos acá, que los grados Fahrenheit van a ser igual a 9/5 de los grados Celsius que podamos medir más 32 Fahrenheit. Es decir, si nosotros queremos conocer cuánto vale la temperatura en Fahrenheit en un sistema y lo que tenemos es un termómetro en temperatura Celsius, ¿qué hacemos? Medimos el termómetro en temperatura Celsius y simplemente realizamos esta operación que tenemos acá. La temperatura en Celsius que midamos la multiplicamos por 9/5 y le sumamos 32 y eso es la temperatura en Fahrenheit. Entonces podemos ir de una a la otra, ¿sí? Si tenemos Fahrenheit, Celsius, para obtener Fahrenheit decimos 9/5 de los grados Celsius más 32 Fahrenheit. Y si tenemos, por ejemplo, Fahrenheit y queremos Celsius, aplicamos esta ecuación, que es simplemente despejar de acá los grados Celsius y nos quedaría 5/9 del cambio de la temperatura Fahrenheit, porque tendríamos la temperatura Fahrenheit menos 32 multiplicado por 5/9 y eso nos da la temperatura en Celsius. Entonces, un ejemplito sencillo, acá, por ejemplo, tenemos en un día la temperatura alcanzó 50 grados Fahrenheit. Nos preguntan cuál es la temperatura en grados Celsius y cuál es la temperatura en kelvins. Vean, esto es algo de semántica que tengo que explicarle para que no se cometan errores a la hora de hablar de temperatura. Existen diferentes escalas de temperatura y cada escala tiene sus grados, ¿sí? Tenemos la temperatura Celsius, que se mide en grados Celsius. Tenemos la temperatura en Fahrenheit, que se mide en grados Fahrenheit. Tenemos otras tantas, que no me vienen los nombres a la cabeza en este momento, que se miden en grados de esa temperatura. Pero cuando hablamos de la escala Kelvin es la escala absoluta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la escala Kelvin, la temperatura en escala Kelvin, no decimos grados, sino que decimos simplemente Kelvin. Por ejemplo, tenemos 10 grados Celsius, 50 grados Fahrenheit, 20 kelvins, sin decir grado. Nunca decimos grado y nunca le colocamos el simbolito de grado, ¿sí? Decimos 10 Celsius, 10 grados Fahrenheit, pero si hablamos de Kelvin es simplemente 10 Kelvin. Esto aquí no va, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo siempre muy claro. Entonces, si en un día la temperatura alcanza los 50 grados Fahrenheit, ¿cuál es la temperatura en grados Celsius y cuál es la temperatura en kelvins? ¿Sí? Pasamos a grados Celsius y al conocer los grados Celsius podemos conseguir cuánto vale el grado Kelvin. Por ejemplo, grados Celsius es igual a 5/9 de, acá coloco la temperatura medida, 50 Fahrenheit menos 32, 50 menos 32, 18 por 5/9 nos da 10 grados Celsius. Ahora, si tengo los grados Celsius y quiero los grados Fahrenheit, vean acá, lo que teníamos, perdón, no era eso lo que iba a hacer, era borrar. Vean, aquí tenemos los grados Celsius en función de Fahrenheit. Si lo queremos, los grados Celsius en función de Kelvin. ¿Sí? Si queremos los Kelvin en función de Celsius, entonces simplemente despejamos. Esto que está negativo pasa positivo y nos quedaría la temperatura en Kelvin igual a la temperatura en grados Celsius más 273. ¿Sí? Que es lo que hacemos acá. Entonces tendríamos 10 Kelvin más 273
tendríamos una temperatura en kelvins de 283 Kelvin. ¿Sí? Y, bueno, básicamente, esto es lo que tenemos por esta clase. ¿Sí? Ya sabemos diferenciar qué es temperatura, qué es calor, qué es el equilibrio térmico, qué son los termómetros, ¿sí? En qué se basa el funcionamiento de un termómetro, los diferentes tipos de termómetros que podemos tener y sabemos que existen diferentes escalas para medir la temperatura con los termómetros y la relación para pasar de una escala a la otra. ¿Sí? En la próxima clase comenzaremos con un poco de aplicaciones, por así decirlo. Vamos a estudiar expansión de líquidos y sólidos. Bueno, chicos, me despido de ustedes por ahora. Hasta la próxima clase. Chao, chao.